El proyecto Vaivén es un proyecto de colaboración entre músicos de distintas orillas, de distintas culturas, pero que tienen en común un sentimiento universal, un sentimiento de que la música puede ser un componente fundamental de la vida de nuestros contemporáneos. En este proyecto pues, participamos diferentes músicos con diferentes inquietudes y en este caso concreto estamos desarrollando una idea concreta a través de la recuperación de los tambores de Al-Ándalus y estamos intentando hacerlo también con otros instrumentos que cohabitaban con estos tambores. Es decir, música que se basa en la tradición, que se basa en una raíz que existe y que es de una riqueza tremenda, pero que tiene que aportar nuevos hijos, nuevos vástagos, nuevas creaciones, que son las que a través de este proyecto queremos ir probando. Va a ser una especie de laboratorio de alambique en el que a través de esta tradición mezclada, híbrida, vamos a intentar crear una música nueva, contemporánea. Vaivén es un proyecto integrador, está naciendo y tiene que ir dando pasos poco a poco, ir creciendo, pues creciendo con más músicos que se vayan incorporando al espectáculo, al proyecto, con poetas, con gente del mundo de la danza, de la poesía, del teatro. Es un proyecto que empieza y que va a continuar en el tiempo integrando a todas las artes. La Aljafería fue conocida en su época como el Palacio de la Alegría y el Palacio de la Sabiduría. Realmente es un espacio que nos recuerda a una época en la que la ciudad en la que está, Zaragoza, fue una de las grandes capitales del mundo porque supo acoger artistas, científicos, intelectuales de todo el orbe, sobre todo de lo que llamamos Al-Ándalus, y convirtió a Zaragoza en un espacio donde se desarrollaron la astronomía, las matemáticas, la música, las ciencias. Bueno, queríamos integrar en la noche de hoy, queríamos integrar también la poesía, la literatura oral, los temas, las canciones, cosas que vienen del pasado, como este hallazgo arqueológico, cosas que vienen ahora del presente, como por ejemplo Pablo con esas proyecciones que va a proyectar en la Aljafería. Y para eso hemos hecho una selección de poesía de Zaracusta, de distintos poetas, y para eso vamos a colaborar con Juanjo, que nos va a ayudar con esa voz tan especial a recitar esos poemas. Yo lo que voy a aportar es la introducción histórica de cada uno de estos poetas. Edificada en un terreno fértil, parece una motita blanca en el centro de una gran esmeralda, sus jardines, sobre la que se desliza el agua de 4 ríos, transformándola en un mosaico de piedras preciosas. Zaracusta era la capital de la marca superior de Al-Ándalus y puerta de todas las rutas, conocida también como Medina el-Baida o la ciudad blanca por el yeso y la cal de sus edificios y el color de sus murallas romanas. Su riqueza agrícola era tal que el geógrafo Atsurí del siglo XII afirma: en ella no se pudre ni se corrompe ningún alimento. Se puede encontrar aquí trigo de 100 años, uvas rojas de 6, higos, melocotones, granos, manzanas, peras y mirólabanos, además de 4, y habas y garbanzos de 20. Tampoco se estropean la madera ni la ropa, sea esta de lana, seda, algodón o lino. En todo Al-Ándalus no hay otra zona más fructífera, más productiva, ni que cuente con mejores alimentos, pues es la región más privilegiada, más fértil y mejor situada. Ciudad agrícola, ganadera y frutícola, está especialmente rodeada de jardines en una distancia de 8 millas.